Shalom para todos, hablando de la parashá, hoy hay un poco de ambiente de Pesaj, a pesar que estamos lejos de Pesaj todavía, pero la parashá ya está en Pesaj, está en la salida del Egipto, y en el medio, en el ápice del medio de la historia, de repente Dios ordena al pueblo de Israel las leyes de Pesaj. Las leyes de Pesaj son leyes de cómo comer el becerro de Pesaj, que había el Corbán, el sacrificio de Pesaj, y también las leyes de no comer nada que sea fermentado. O sea, no se puede comer pan y nada que sea fermentado, sino solo cosas que no pasaron por ningún fermento en ningún momento, y eso hasta hoy en día también hacemos en la fiesta de Pesaj también, que no comemos pan durante 7 días y nada fermentado también durante 7 días. ¿Cómo entra la historia? Depende de esas leyes frente a la salida del Egipto. ¿Qué representa el Hametz y Hamatzá para el pueblo de Israel en términos de la redención del pueblo de Israel? Porque Dios de repente infiltra acá tantas leyes en el medio de la historia de la redención del pueblo. Acá en el capítulo 12 de Shemot nos empieza, tal vez lo explica, me parece que la Torah lo explica directamente a partir del versículo 14. El Yudalet dice: y va a ser este día para ustedes de recordación. O sea, hay que recordar todo lo que ahí pasó y lo festejarán ustedes, fiesta para Dios, para el Señor, por las generaciones, y es una regla fija para siempre que lo festejen. ¿Y cómo lo festejan? Dice: 7 días van a comer las matzot, y el primer día van a hacer que ya no haya más todo el fermento de sus casas. E incluso hay como una advertencia muy difícil. Y todo aquel que va a comer el fermento es como que ese alma va a ser truncada, sacada como del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta fiesta es la esencia del nacimiento del pueblo de Israel. Entonces la Torah nos está diciendo: el que no festeja el nacimiento del pueblo de Israel es como que su alma no pertenece al pueblo. ¿Entienden? ¿Qué significa ser parte de un pueblo? Ser parte de un pueblo es sentir lo que le pasó históricamente, sentir las felicidades, tener las tristezas. Entonces acá nos está diciendo que esta fiesta es para tal vez recordar lo que aquí pasó, recordar que aquí comenzamos como pueblo, recordar todos los milagros que hubo en la... ¿Pero qué tiene que ver el Hametz Hamatzá? ¿Qué tiene que ver el fermento con la representación de la redención del pueblo de Israel? Acá no lo explica, fermento, no pero fermento. Acá, un segundito, acá no lo explica, pero en otra parte de la Torá nos dice que el día que salieron de Egipto, el pan de ellos no llegó a fermentar, porque se tuvieron que ir tan, como se dice, a la ligera, tan a las apuradas. Estaban tan apurados que incluso se habían preparado una masa que había que dejarla tal vez varias horas a que fermente, hubo que sacarse y llevársela. ¿Qué significa eso? Ellos comieron algo que era como una matzá. Entonces nosotros tenemos que festejar a través de sentir el mismo gusto o comer el mismo tipo de comida que ellos salieron cuando salieron de Egipto. A nosotros se nos dice en el Seder de Pesaj, ¿no es cierto? Nosotros decimos, cuando festejamos esta fiesta, decimos: Hayab kol adam lirot et atzmo ki'ilu yatza mimitzrayim. Cada persona tiene que verse como que él salió de Egipto. Entonces, ¿cómo te ves de que saliste de Egipto? Comes lo que ellos comieron. O comes el mismo tipo de comida que ellos comieron. Que uno sienta algo parecido a lo que ellos sucedió. Es algo hermoso, ¿no es cierto? De que si quiero festejar algo, trato de ir qué es lo que pasó en el momento verdadero, en el momento, digamos, donde esta historia comenzó. Y eso me parece lo que se trata de hacer, y es una manera que también Dios nos dice que tenemos que guardar las matzot, porque en este día salimos, ¿sí? Que este día Dios sacó a los ejércitos del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y hay que cuidar este día por generaciones, que es algo tan lindo de decir, bueno, es el día que todo comenzó. Entonces, si en ese día todo comenzó, es tan importante que ustedes lo guarden, es tan importante que ustedes lo sienten. Y porque hoy en día tenemos el gran problema, ¿no es cierto?, de la asimilación. Hay gente que dice que la asimilación es cuando un judío finalmente se casa con alguien no judío.
eso tal vez es el último síntoma de la asimilación. Asimilación es tal vez perder la identidad de uno. Hay gente que puede estar asimilada sin haberse casado con gente de otras creencias. Sí, o sea, acá nos están diciendo, lo más importante, hay que siempre recordar cómo todo empezó y sentirlo. Después de ahí tal vez se puede ir hacia lo demás. Una vez la importancia del sentimiento en el judaísmo, de vivir la religión y no solo estudiar la religión, que sea una parte de usted de la religión. Y lembrando siempre, obviamente, cuando hablamos de asimilación, de los casamientos entre judíos y no judíos, que el motivo que nos casamos con los judíos es un motivo que damos importancia tanto a los judíos como a los judíos, porque creemos que el pueblo de Israel como un pueblo tiene mucho de que traer para la humanidad. Y la asimilación es un ataque, vamos a decir, al camino judío, lo que les presenta los judíos en el mundo, lo que trajeron en términos de ética, moral y Biblia para el mundo. Nunca no iban a existir si no teníamos el pueblo judío. Pero también es injusto. Si una persona tiene un camino en la vida, que es el camino del judío, de hacer cosas, de transmitir cosas, y la otra persona no tiene el mismo camino, no es lógico que ustedes... Entonces no es lógico de que va a pasar. Si hay judíos que su camino en la vida no tiene muy pocos símbolos o señales del judaísmo, entonces no le molesta casarse con alguien que no tenga estas mismas señales o símbolos o esta manera de vivir. Pero claro, lo que vemos acá, el judaísmo es una manera de vivir. Entonces, ¿cómo uno puede vivir de una manera que tiene que hacer cosas cuando el otro no tiene el mismo camino? ¿Y qué pasa con los hijos? ¿Por qué el judío tiene más derecho que el no judío a enseñar su camino? A veces se conecta también con la misma idea también del hametz y matzah, que se habla mucho de los sabios también, que el hametz, ya que no hay fermento, representa la humildad del hombre, que no hay fermento, no fermenta su ego, no es fermentado. Y me parece también que lo que hablaste hasta ahora tiene que ver mucho también con el ego también, como quiero decir, una persona que no tiene humildad, cuando hace las cuentas con que en caso lo que hago en mi vida no es solo un interés particular de si estoy bien, no estoy, si es linda la mujer, sino nuestros ideales son conjuntos, qué va a hacer con nuestras crianzas, qué va a hacer con nuestro pueblo, que las preguntas son mucho más profundas y mucho más abrangentes, se puede decir, ¿no? Sí, abrangentes, más amplias do que solo la pregunta si estoy bien o no, si estoy feliz o no, si estoy amando o no, como se habla hoy en día, que es toda una sociedad de homocentrismo, se puede decir, que el hombre está siempre en el centro de todo, que usted está siempre de todo. Egocentrismo se puede decir mejor que homocentrismo. Que podemos trabajar a Dios cada uno también, sin ego también, sin fermento. Y también recordar alegría nuestro inicio como pueblo. Pero con alegría y rapidez también, como representa también la matzá, que es que hay que hacerla rápida, y como salimos de Egipto, por eso tal vez hay gente, tal vez porque el judío tiene que estar siempre apurado, porque así comenzamos nuestra historia como pueblo, cuando nos liberamos como pueblo. Ya empezamos corriendo. Shabbat shalom. Shabbat shalom.